Francisco Martínez Peñaranda es una persona que conocí recientemente gracias a mi amigo Juan. Francisco es padre de 7 hijos. Ha escrito literatura infantil y juvenil, entre otras obras El mercader agradecido, Las hormigas ya no pican, La imagen de Dios, El niño que no aprendió a leer. También es autor de 2 ensayos, Sin paternidad no hay libertad y La pisonadora global, que forman parte de una trilogía. El tercer libro está a punto de salir, o dando contracciones, como él dice en la tertulia de hoy. No menos importante, es artista, restaurador de arte sacro y, podríamos decir, un ser humano polifacético. En nuestra conversación de hoy exploramos las dinámicas sociales que hay tras la globalización, como la influencia de los medios de comunicación en nuestras vidas, la manipulación del individuo y la erosión de los valores familiares. Francisco nos responde por qué a menudo no somos conscientes de la manipulación, la normalización de ideales mediante financiación de mensajes controlados por cánones preestablecidos, la censura o el adoctrinamiento en la educación. Desentrañamos la espiral del silencio, donde los que perciben la verdad tras la situación eligen callar para evitar ser señalados. También exploramos la escasa viabilidad del discurso abierto, la resistencia del pensamiento rígido y el radicalismo que permea diversos ámbitos, como la universidad, la literatura o el cine. Pero, ¿podemos liberarnos de nuestros sesgos para obrar con mayor libertad? Hablamos sobre el potencial de reconocer el condicionamiento social, de cómo la acción política se mete en la vida personal a través de la cirugía social, que distingue de 4 estados diferentes: la normalización, la victimización, la legalización y la tiranía, que de ello hablará Francisco. Seguimos con el juego de acabar la frase que suelo hacer en mis últimos podcasts, donde inicio con distintos temas relevantes y pues el contertulio tiene que seguirlos con su criterio. Así nos adentramos en este episodio en qué es la verdad. Francisco dice que la verdad es anterior a nosotros, no podemos construirla sino descubrirla. Mediante la humildad, la verdad se nos hace la encontradiza. Finalmente, Francisco nos ofrece su lucidez al responder a ¿qué consejo le darías a tu hijo para la vida? Espero que la navegación por los reinos de la verdad, de la autoconciencia y del poder os enriquezcan tanto como a mí, en un esfuerzo por equiparnos con herramientas para discernir las corrientes normalizadas de nuestro mundo. Paz. Bienvenido al podcast, Francisco. Es todo un placer tenerte aquí, que hayas hecho un hueco para ofrecernos tu lucidez hoy. Hoy vamos a hablar, si te parece bien, sobre el estado de la sociedad actual, tanto a nivel individual como global. Y yo te quiero preguntar, ¿hasta qué punto estamos siendo influenciados por la sociedad o manipulados? Porque he escuchado una conferencia que diste sobre tu primer libro, ¿no? El libro de Sin paternidad no hay libertad, y comentabas que el Estado, de alguna forma, quiere evitar que la familia sea la que eduque a los hijos y sea más el propio Estado. ¿Nos podrías comentar un poco por encima esta reflexión que escribiste un poco en tu libro y tu visión personal? Bueno, estamos en este momento en Occidente, bueno, en todo el mundo en general, pero en el mundo occidental en particular, estamos en la época de la comunicación por excelencia.
En otras épocas, pues para que un mensaje llegara desde España hasta Lima, pues tardaba meses. Luego con el teléfono, pues sí, se evolucionó, medios de comunicación fueron creciendo en recursos y en rapidez, pero nada comparable a lo actual. Lo actual es vertiginoso, está creciendo a una velocidad de vértigo. Hace poco tiempo no existían los móviles, no existía internet, hace muy pocos años. Y esto estamos evidentemente en la era de la comunicación. Y esto los poderosos lo saben. Y siempre se ha querido manejar y manipular a las masas, y el poder ha querido gobernar también, no con la fuerza solamente, sino con la manipulación. Y claro, en este momento la herramienta por excelencia es esa, es la comunicación. De modo que los poderosos, el poder, pues utiliza todos estos medios a su alcance para obtener más poder. Y estos medios son la cultura, es el cine, es la educación, es la televisión, la música, internet, Facebook, todas las redes sociales, todo está en función, el TikTok, que está ahora tan de moda. Todas las redes sociales son una manera de comunicar de forma muy rápida y vertiginosa mensajes, pero con el fin de obtener un beneficio. Y ese beneficio es dinero y poder y dinero. ¿Cuáles son los obstáculos? Pues los obstáculos son nuestra cultura ancestral, que ha ido pasando de padres a hijos, de generación en generación, desde nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, abuelos, padres, hasta nosotros, que nos han transmitido su experiencia humana, y eso es un valor incalculable. Y ese es un obstáculo, porque ahora de lo que se trata es de convencer rápidamente al usuario, al cliente, de que tu mensaje que tú quieres que llegue sea rápido y no tenga obstáculos. Entonces, la familia es un obstáculo, es un problema, porque la familia transmite valores que a lo mejor el que quiere controlarte o dominarte no le interesa que tú los tengas. ¿Por qué? Porque quiere hacerte cliente, te quiere hacer dependiente. Quiere decirte cómo tienes que vestir, lo que tienes que comer, cómo tienes que hacerlo en la cama, si tienes que salir o no, viajar o no, cómo tienes que pensar, lo que tienes que opinar. Todo te lo tienen que decir desde estos estamentos que quieren que seas su cliente, que vistas como ellos quieren, que comas lo que ellos quieren. Entonces, la familia es un obstáculo. Por eso se trata de destruir la familia entre los objetivos que tienen. Hay dos objetivos fundamentales, que son la cultura de raíces cristianas, que tiene unos valores, que aunque la gente, muchos no sean practicantes, pero tienen unos valores que han heredado, que también es un obstáculo. Y la familia. Esos dos obstáculos son fundamentales, la cristiandad y la familia. Porque la familia, como digo, es una transmisora de valores que quieren intentar que no existan. Entonces, porque son un impedimento. Entonces el objetivo es destruir estas dos cosas para dejar a un individuo solo, solitario, vulnerable, a la intemperie, sin referente, fácilmente manipulable. ¿Y por qué somos ignorantes, o el ciudadano promedio es ignorante y no nos damos cuenta de ello? ¿Por qué no sale a relucir el espíritu crítico, por ejemplo, para darse cuenta de esto? Bueno, porque el poder que tienen los medios de comunicación es brutal. Es una apisonadora, es arrollador. De hecho, los poderosos que utilizan a los políticos para su interés, para su beneficio, las grandes élites que manejan el poder económico y mediático, ellos saben que la manera de manipular... en otro tiempo los políticos, intentaré explicarlo de esta forma, en otro tiempo los líderes políticos o culturales se mostraban al mundo y decían:
yo creo en esto y os voy a demostrar que lo que yo creo es bueno y os conviene. Seguidme. Y entonces conquistaba a la gente, conquistaba los corazones de la gente con la inteligencia o con su conocimiento, con su arte, con su música o con su proyecto político. Es decir, los líderes conquistaban a la gente. Pero llegó un momento en que los políticos, los poderosos, que como digo la política es una manera de ejercicio de poder también, pues a través de algunos pensadores y algunos sociólogos, pues comprendieron que no solamente yo tengo que mostrar lo que soy e invitar a que me sigan, sino que también puedo manipular a la gente para que terminen pensando como yo quiero. Y eso es lo que llamó el famoso sociólogo Overton. Dijo, hay un modo de atraer el voto de la gente, de atraer a la gente hacia mi liderazgo, que es convenciéndoles, moviendo el mensaje, que ellos están en desacuerdo, pero yo poco a poco les voy a ir convenciendo de que el mensaje que yo les transmito es bueno, les conviene, es para ellos algo interesante. Entonces esa ventanita de Overton la van moviendo de forma paulatina y van convenciendo a la gente para que lo que pensaban hace 15 años que les parecía malo, ahora les parezca bueno. Y viceversa, lo que hace 15 años les parecía bueno, ahora les parezca malo. La gente se manipula a través de los medios de comunicación, a través de la cultura, a través de la educación. Y eso lo saben hacer muy bien. ¿Cómo lo hacen? Pues como digo, financian películas de cine, series de televisión. Antes había autores de cine que tenían su originalidad y su mensaje diverso. Uno decía una cosa y otro la contraria. Uno apoyaba un proyecto de vida o unos ideales y otros otro. Había diversidad, ¿no? Había diversidad. Ahora todo es plataformas, todas las plataformas que hay, Netflix, el otro, Movistar, y en esos mensajes son todos uniformes. Todos te van educando a los niños, a los adolescentes, en un mensaje uniforme. Y nada puede entrar ahí que no esté políticamente correcto, que no sea políticamente correcto según los cánones morales que ellos ya tienen predeterminados. Y si algún cineasta o algún escritor o algún guionista o algún cantante intenta introducirse en el mercado del ocio, de la comunicación, del cine, del teatro, de lo que sea, de la televisión, no lo dejan entrar, porque está todo controlado. Hace 30 años había 30 o 40 cadenas de televisión potentes en el mundo, ahora está en manos de 5. Salvando excepciones de países totalitarios, teóricamente totalitarios, como puede ser, pues no sé, China o Corea del Norte, o etcétera, pero lo que es el mundo occidental está en manos de 5, todo, son los mismos, se intercambian accionistas y se participan entre ellos y son grandes élites económicas, financieras que controlan los medios de comunicación y todo el ocio audiovisual está en manos de los mismos, hasta el punto que las redes sociales también lo están. Hemos visto episodios de nuestra vida reciente como censuran lo que no quieren que llegue a la gente. Nos creemos que las redes sociales son una ventana abierta a la libertad y a la libertad de expresión y de opinión y de divulgación de ideas, y en ciertos momentos nos tenemos que sorprender dándonos cuenta de que también controlan eso y nos censuran cuando decimos algo que no les gusta. Entonces, tenemos el ejemplo de YouTube o de Twitter. Si algo hay unos parámetros que se salen de lo que a ellos no les gusta, te censuran tranquilamente. Por lo tanto, la libertad, dicha entre comillas, está muy cuestionada en un mundo donde la rapidez del mensaje y la inmediatez es algo tan importante y la gente no tiene tiempo de reflexionar, de pensar. Y otro aspecto que no quiero dejar de subrayar es la educación. Muy importante. También a través de los estados están introduciendo estilos de vida, modos de pensar, que
el Estado debería ser neutral en la educación, no debería de intervenir en visión del ser humano, visión antropológica, visión de la vida, de la familia, de lo que es el bien, el mal, de lo que es la moral. El Estado debería ser bastante más neutral, enseñar pues eso, ciencia, geografía o inglés o matemáticas, pero no meterse en aspectos que son sensibles. Y en cambio, lo que se hace a través de los estados, pues de una manera vertical, actuar sobre la infancia, que ellos no pueden defenderse porque no tienen todavía digamos, unas cualidades para defenderse de esa información o de ese adoctrinamiento. Cognitivamente, esos niños no están desarrollados para... La conciencia no es suficiente. Para defenderse de eso, son muy fácilmente manipulables. Entonces, de esa manera vertical se les ataca, se les manipula para reproducir un modelo de sociedad que quieren imponer. ¿Te refieres que en lugar de ofrecerles herramientas para que exploren y decidan personalmente, se les implanta de alguna forma ya un paradigma, ¿no? Que esté efectivamente orientado? En vez de educarles para que escuchen diversas opiniones y que conozcan cómo funciona el mundo y se les ofrezca el conocimiento, lo que se les ofrece es adoctrinamiento. Y eso es muy peligroso. Entonces, claro, los padres que están continuamente ocupados en el trabajo, trabaja mamá, trabaja papá, no hay tiempo para nada, ven a los niños prácticamente cuando vienen del cole, les dan la merienda y los acuestan, no se dan cuenta que el colegio puede ser una herramienta de poder también para manipular. Exacto. Me gustaría ir a las raíces de por qué esto sucede. ¿Por qué, digamos, las personas con poder tienen, parece, unos objetivos siempre comunes de querer manipular? ¿Por qué esta cultura occidental tiende hacia la generación de beneficio del Estado? ¿Por qué no tendemos hacia una amplitud de conciencia, por ejemplo? Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, esto es una cosa ya que siempre ha sucedido. Siempre ha habido alguien que ha querido dominar, controlar, tener el poder económico, tener el poder sobre los demás, esclavizar, someter. Esto ha sido siempre. Sí. Lo que pasa es que las herramientas varían. En otro tiempo hacía falta lo militar, o la sangre por medio, cayendo por las escaleras. Pero, como decía François Mitterrand, hoy en día ya no hace falta asaltar el Palacio de Invierno. Basta con asaltar la escuela. Es verdad que todavía tenemos pues las armas, los ejércitos. No hay año que no hayan 20 o 30 guerras en activo en el mundo. Eso siempre. Nos enteramos de lo que nos cuentan, pero ahora la más famosa es la de Ucrania y tal, o la de Siria, que hace poco nos contaban que estaba todos los días en los medios de comunicación. Ahora está como más apartada, pero sigue habiendo guerras en el mundo, 20, 30 guerras, sin parar. Sí. Eso siempre. Pero, como digo, las herramientas son otras a la hora de hacer, pues eso, de manipular, de hacer revolución, de cuestionar la autoridad de los padres, porque siempre lo que quiere el poder es controlar a la infancia para, como digo, reproducir el modelo de sociedad que ellos quieren. Y entonces eso es muy peligroso, porque nos roba la libertad. La libertad. ¿Por qué nos quedamos en esta espiral del silencio? ¿Por qué no hay más personas que tratan de rascar un poco en esto y sacar más a luz como tú? Bueno, la espiral del silencio que decía Elizabeth Noel Neumann, la espiral del silencio de Elizabeth Noel Neumann era esta filósofa alemana que decía que hay una parte de la población mayoritaria que está en contra de toda esta manipulación, de todas estas cosas, pero ellos no lo saben, porque se nos hace creer, a través de los medios de comunicación, de la televisión, de la propaganda, se nos hace pensar que somos minoría. Y entonces, como nadie quiere salirse de lo políticamente correcto para no ser señalado, todo el mundo piensa que está en minoría. Y entonces nadie objeta, nadie se opone,
nadie crea controversia, nadie crea polémica, todo el mundo quiere, digamos, para crear una paz social, no enfrentarse a esas ideologías que nos quieren imponer. Pero en realidad no somos tan minoría. No somos tan minoría. Lo que pasa es que hay un porcentaje muy elevado de gente que no se atreve a discrepar. ¿Por qué? Porque no quieren salir del confort, de la comodidad. Entonces ven cosas que están pasando que no les parecen bien y prefieren mirar para otro lado, callar. Y esa es la espiral del silencio que unos a otros se van transmitiendo. Estamos en una mesa de una boda y hay 12 comensales. Sí. No sale un tema polémico. Nadie quiere discrepar, nadie quiere discutir. Quieren que haya paz, que haya buen ambiente. A lo mejor decir cosas políticamente incorrectas pues no les gusta a nadie. Pero si ahondáramos un poco, nos daríamos cuenta que somos muchos más los que no estamos de acuerdo con todas estas manipulaciones sociológicas que están implantando de lo que nos pensamos. Pero claro, esa espiral del silencio hace que la gente oculte su manera de pensar para no parecer incorrecto. Pero a través de la televisión y de los medios parece que esos modos de pensar políticamente correctos son mayoritarios, aunque no lo son. Aunque no lo son, sí. Ocultan información y eso hace pensar cosas que no son. Pero si nos reuniésemos un conjunto de personas, ¿por qué no está ya bien visto debatir cosas de forma serena? Porque siempre yo pienso que ocurre en general que solemos defender ideas como si nos pertenecieran y eso hace que a lo mejor esta espiral del silencio evite salir el individuo a debatir por ese miedo a que sus ideas se vean atacadas. Bueno, pues se han hecho los amos de todo. Si es que el problema es que estas élites supranacionales, que parece que no existen, pero están ahí, controlando los medios de comunicación, controlando la universidad, la educación, pues son los que mandan. Y si yo, por ejemplo, quiero dar una conferencia en una universidad, no me van a permitir. Ya. No me lo van a permitir. Se supone que la universidad es el lugar de la luz, Sí, de la libertad, de las opiniones, donde todo el mundo donde todo se puede debatir, donde todo el mundo puede opinar, pero luego no te dejan. Intentas dar una conferencia contraria a sus postulados y te hacen un scratch, te empiezan a buchear, te lo impiden. La universidad, que se supondría que podríamos debatir cualquier cosa en libertad, te lo impiden, porque eso está ya, digamos, se ha financiado a una serie de grupos, asociaciones, ONG, etcétera, que están financiados. ¿Y para qué? Para que ese radicalismo impida la libertad. Y la inmensa mayoría de los universitarios, a lo mejor, les gustaría escuchar una conferencia y se lo pierden porque hay un grupo que lo impide. Al contrario, si la conferencia viene a darla a alguien de ese grupo, digamos, de protestones, de radicales, a ese sí que le abren las puertas, lo subvencionan, le pagan todo el viaje, el hotel y todo. Entonces, claro, ahora eso mismo de la universidad, pues trasládalo a la televisión, donde no puede ir nadie a decir cosas políticamente incorrectas o cualquier ámbito. O sea, todo está, o a una charla en un ayuntamiento, en un salón de actos, todo está. Películas, por ejemplo, yo he intentado plantear un guión de una película y estaba todo muy avanzado y de pronto, pues claro, como estás tocando temas que son muy polémicos o muy contracorrientes, pues enseguida las subvenciones desaparecen y el apoyo institucional, más bien al contrario, te lo impiden. La financiación. La financiación. Sí. Y con la literatura pasa igual, y con las series de televisión, todos son impedimentos. Entonces, claro, es muy difícil nadar contracorriente y además te arriesgas también a que te condenen. O sea, es una condena civil, es una muerte civil. Sí. Te condenan al ostracismo, te condenan a la marginación profesional también. Si eres un profesor, o eres un catedrático, o eres un escritor,
y estás yendo contra corriente, pues te van a condenar a un arrinconamiento. Y la gente no está dispuesta a pagar ese precio, el sacrificio de que te señalen y te estigmaticen. Es muy difícil, eso es muy difícil. Exacto, hay que trascender de alguna forma, ¿no? Bueno, siempre hay Quijotes que luchan contra molinos de viento, pero la inmensa mayoría prefieren estar en su comodidad, pero eso es muy peligroso porque, claro, nos están envenenando el agua, porque aquí ya no se trata de pescar. O sea, pescar sería lo ideal, que cada uno pescara. Yo pesco aquí, yo convenzo de que mis ideas son válidas y valiosas y la gente las escucha y las adopta como positivas. Y el otro pesca también y a lo mejor lo que opina es contrario a mí, pero también tiene su caladero y todo el mundo tiene la oportunidad de pescar, ¿no? Al final, lo que es bueno, la gente discierne y termina convencida, pues mira, esto que escuché, pues no era bueno y ahora me he dado cuenta de que he cambiado de opinión, he cambiado hacia otra forma de pensar que me conviene más, tanto en política como en aspectos culturales o filosóficos. Pues mira, pensaba que esto me convenía, pero me he dado cuenta de que no y ahora pues cambio de forma de pensar. Eso sería pescar en un mundo libre, pero no es ahora lo que hacen. Ahora no pescan, envenenan el agua. Envenenan el agua. No dejan que nadie pesque porque ellos envenenan el agua. Y todos los peces para ellos. Y sobre todo lo que más me duele, la infancia. Los pececillos esos son muy fáciles de pescar porque no tienen oposición. Entonces le están yendo a los colegios con adoctrinamiento continuo de las nuevas ideologías y las nuevas religiones del momento, que son pues todo esto del cambio climático, la ideología de género, todo este adoctrinamiento de toda la Agenda 2030, todo este adoctrinamiento de falsa ecología, todo eso está ya en los libros de texto y están los niños ya pues lavándole el cerebro de una manera, todos sus planes están ya diseñados y financiados, orquestados. Claro, ¿cómo es posible que los padres no comprendan el daño que se les está haciendo a esas criaturas? Y lo dejan como si no pasara nada. Se han empeñado en que comamos gusanos y ya está, en colegios de Gales, de Inglaterra, venga ya, galletas de gusanos en los colegios, o sea, y los niños ya lo ven como normal, lo normalizan, y es porque hay unas directrices de una gente que ha hecho una serie de inversiones en esos proyectos y quieren que la gente cambie sus costumbres alimenticias y lo hacen a base de manipulación, con el rollo este del climático y con falsos mensajes de amor a la naturaleza, que todo eso está muy bien porque a todos nos encanta y amamos la naturaleza y llevamos ese amor en el corazón, pero eso lo utilizan como una herramienta de poder para manipular sobre todo a las nuevas generaciones, a los niños que no pueden defenderse. Y eso es un ejemplo. No hablemos nada de la ideología de género, que es todavía mucho peor. Eso ya es una religión tremenda que pone en cuestión incluso la propia naturaleza humana. O sea, no cuestiona estilos de vida, que también sería peligroso. Es decir, ¿quiénes son ustedes para inculcarle a mis hijos un modo de pensar, un estilo de vida que a ustedes les parece bien, pero a mí no? Eso ya me parece terrible. Pero no solo eso. Porque la pregunta sería, ¿tienen derecho, voy a decirlo de otra manera, ¿tengo yo derecho a educar a los hijos de los demás según mis ideas? ¿O eso solo es privilegio de ciertos colectivos? Ellos tienen ese privilegio, ¿por qué? ¿Quiénes son ellos para inculcar a mis hijos sus ideas, su visión de la vida, su visión del ser humano, su estilo de vida? No tienen por qué. El colegio no está para eso. La cosa es que les eduquen en aspectos éticos, de convivencia cívica, poco más. Pero meterse en aspectos antropológicos, eso no le corresponde. Entonces, claro, lo peor de todo es que ya cuestionan hasta la propia naturaleza humana.
Y eso es gravísimo porque es muy peligroso. Puede crear problemas graves donde no existían. Problemas de identidad. Mentales. Problemas de identidad. Conflictos de identidad. Disforia de identidad. En niños que no tenían ese problema se les ha creado un problema donde no estaba. Eso es muy grave y muy peligroso. Y en algunos países ya están viendo los resultados, donde había un caso de cada 10.000 niños con una disforia de identidad, con un problema de transexualismo, hay un conflicto que luego muchas veces se solucionaba solo, sin mayor intervención. En un 98% de los casos se soluciona solo, sin ninguna intervención, dejando el mundo correr. Eso está estadísticamente demostrado. Pero bueno, había casos que efectivamente eso existe, se produce y hay que darles un mimo y un cuidado especial a esas personas que están sufriendo y que tienen un problema y hay que atenderlo. Ujú. Pero que nosotros comprendamos eso no significa que haya que promoverlo, que haya que auspiciarlo, que haya que financiarlo. Porque donde había un caso de cada 10.000, en un colegio ahora hay 5 o 6 niños por aula. Entonces, donde no existía el problema, lo están creando. Ujú. Y eso es muy, muy grave. Tú has escrito el libro y has hablado de este tema, ¿no? De la ideología de género. Sí, bueno, estoy escribiendo una trilogía. Una trilogía. He escrito ya el primer tomo y el segundo, Sí. y ahora en octubre, noviembre voy a publicar el tercer tomo, la tercera entrega Ujú. de esa trilogía. Y ya, por lo menos ya he cumplido con mi promesa de... Estás poniendo tu granito, ¿no? En el mundo. Sí, prometí esa trilogía, empecé hace unos años, hace 4 años, y ahora pues ya tengo el tercero ya terminado, prácticamente. Quiero presentarlo en este otoño Ajá. y vamos a ver si tiene aceptación, esperemos que sí. Sí. Vale, hemos visto un poco el panorama a nivel global, por ejemplo, lo que hablabas del envenenamiento del agua, pero a nivel individual, cada uno, ¿cómo podría obrar para intentar evitar esta manipulación? O sea, has hablado de la rigidez del pensamiento, de que nos quieren inculcar, pero ¿no podríamos cada uno tomar una conciencia más amplia y, en la medida de lo posible, porque es difícil, ¿no?, influenciar directamente sobre algo tan grande, pero sobre nuestro entorno, ofrecerías algunas herramientas para... Hombre, lo primero que hay que hacer cuando alguien está enfermo es reconocerlo. Porque difícilmente puedes ir al médico si no tienes conciencia de que estás enfermo. Y si vas, pues a lo mejor el médico te manda un medicamento y ni te lo tomas. Bah, no me hace falta. No tienes conciencia, no sabes que tienes un... Entonces, lo primero sería diagnosticar, tomar conciencia de la gravedad del asunto. Y eso es un poco lo que yo intento hacer. Mucha gente me dice que soy demasiado negativo, que hago demasiado hincapié o énfasis en los problemas y poco en las soluciones. Pero claro, si la gente no tiene conciencia de lo que pasa, difícilmente va a tomar medidas para solucionarlo. Sí. Entonces, el primer paso es comprender la gravedad del asunto, lo que he explicado de los niños, de los problemas que se les están generando. Porque claro, hasta que no te pasa, no lo ves. Uh-huh. Bueno, esto no tiene importancia, pero cuando tienes un caso en tu familia, tu hijo, tu hija, o un problema que ya te salta en la cara de primera mano, pues ya comprendes la gravedad. Uh-huh. Mucha gente no, porque piensan que no es culpa de nadie, que son cosas que son naturales. No. Se está implantando, se está creando el problema. Un problema que no existía. Uh-huh. Existía esporádico, pero no ahora de forma ya masiva. Por esta globalización también, ¿no? Porque se está normalizando cosas que van en contra incluso de nuestra propia naturaleza y de nuestra propia concepción de la realidad. Entonces, claro, todo eso tenemos que comprenderlo, ver que es grave, que es muy grave. Y cuando veamos que es grave, entonces podremos empezar a tomar medidas, podremos oponernos, podremos manifestarnos, podremos actuar
para que nuestros políticos rectifiquen todas estas leyes que están haciendo, que son verdaderos disparates. La ley animalista, las leyes de género, las leyes ecologistas, las leyes climáticas, todo esto son locuras, esto es un delirio. Pero mucha gente no lo ve, no ve el mal. Claro, no ve el mal hasta que esto empiece a estallar. Porque está también dentro, ¿no?, de esa perspectiva. Eso es una cosa que tiene que, a la fuerza, tiene que destruir, es destructora, es una fuerza destructora. Y eso destruye la familia, destruye la cultura, destruye la persona, destruye al ser humano. Claro. Y entonces, claro, eso al final tiene una repercusión. No puede quedar sin consecuencia. Tiene unas consecuencias. Si se juega con fuego, te quemas. Entonces, cuando empiecen a haber casos de, pues eso, empieza a suicidarse la gente, los adolescentes empiecen a írsele en la cabeza y a volverse locos y a decir depresiones, suicidios, pues eso, al final empezaremos a darnos cuenta de que se nos escapa de las manos. Y eso es importante que lo comprendamos y protejamos, seamos capaces primero de proteger a nuestros hijos, protegernos de ese mal. Y una vez que hayamos protegido, luego hay que luchar contra el mal también, intentar que cambie y que todo eso se revierta. Porque es muy peligroso y lo vamos a pasar muy mal, ¿eh? Vienen tiempos muy difíciles. Podríamos decir que una vez reconocida esta normalidad implantada, una posible solución, aunque no directa, sería volver a nuestra naturaleza interna, en el sentido de librarnos un poco de esos sesgos, ¿no?, que nos implantan, y una vez librado ya actuar de alguna forma. Ahora mismo es que la política está al servicio de las ideologías. Perdón. Está al servicio de las ideologías. Vamos a decirlo de una manera para que se pueda entender un poquito mejor. La política siempre ha buscado el bien social, pues en aspectos como la economía, pues no sé, política agrícola o política de, no sé, exterior de un país, ¿no? El arreglo de las carreteras, la política educativa, o sea, pero cosas siempre buscando lo que es gestionar la vida pública para que todo el mundo pudiera tener su espacio y su espacio de libertad, sí, y a la misma vez, pues, lo que es común de todos, pues gestionado por lo público. Una armonía, ¿no? Sí, gestionar lo público, pero es que ahora resulta que la política se mete en lo privado. Ya no se dedica a la recogida de basura, a la limpieza viaria, al arreglo de las farolas, o a arreglar carreteras, o a gestionar un hospital. Ahora es lo personal, lo privado se convierte en acción política. Ahora la política se mete en la vida privada. Es decir, te va a decir lo que tienes que comer. Y si no puedes comer carne, y si comes carne estás afectando a la capa de ozono, o a la huella de carbono, a no sé qué película que se ha inventado, entonces tú eres un culpable. Y si tienes hijos, eres culpable. Y te van a decir cómo tienes que hacer la cama. Y si tú no piensas de esa manera, pues también eres culpable. Y si piensas de manera diferente, eres culpable, pues no puedes pensar libremente. No puedes expresar tus opiniones porque te van a decir que eres homófobo o lo que sea, o machista o no sé qué. Te van a insultar, o te van a llamar negacionista, o te van a mandarlo. Y no te van a dejar vivir, porque se van a meter en tu forma de pensar, en lo privado. Lo personal se convierte en acción política, en político. Ya no se dedica a gestionar lo público, sino que se mete en tu vida privada. ¿Y cómo se mete en la vida privada? Pues primero normalizando ciertos comportamientos que se consideran ya positivos. El que esté en contra, por supuesto, va a ser castigado, marginado y arrinconado. Segunda parte, pues haciendo leyes. Una vez que ya la gente lo normaliza, se hacen leyes coactivas, leyes impositivas, leyes que penalizan al que se salga de ese pensamiento único y, digamos, correcto. Penalizar al disidente
E incluso pues ya llega un momento que puede llegar a quitarte los hijos, a meterte en la cárcel, a cosas ya muy serias. O sea, no solamente son delitos punibles desde el punto de vista administrativo, con una multa, una sanción, ¿no? Sino que pueden llegar incluso a echarte del trabajo o incluso a meterte en la cárcel o a cosas mucho más serias. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy... una dictadura. Una tiranía. Una Sí, tiranía, sí. sí. Una tiranía total. Bueno, es importante. Que va progresivamente avanzando a esa dirección, en esa dirección. Es importante ser consciente y creo que están haciendo una gran labor en ello, con la escritura, con las conferencias, todo. Bueno, pues por lo menos que no nos quede en la conciencia al menos la duda de si no hicimos lo suficiente. Exacto. Aunque eso siempre nos queda en el corazón, esa digamos, en la conciencia de si no habremos hecho lo suficiente, porque la verdad es que la gravedad es bastante grande, muy grande. Cambiando un poco de tema, vamos a ir un poco a... Porque me han dicho que eres una persona polímata, en el sentido de... Polifacético. Sí, básicamente. Te mueves por distintas vertientes del arte, ¿no? Bueno, no, yo soy una persona que me gusta explorar muchas cosas, pero no es tampoco ninguna cosa del otro mundo. Pero ¿cuál es el papel del arte en tu vida? O sea, ¿en qué te ayuda en tu día a día el arte? ¿Te ayuda de alguna forma? Bueno, tú sabes que lo que significa el arte, morirte de frío, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, fuera de broma. No, a mí es una manera de expresarme y siempre pues me ha gustado tocar pues distintas maneras de expresión plástica o musical y bueno, me hace feliz y por eso lo hago. Que resulta que paralelamente a eso hay gente que le gusta también compartir lo que yo hago, pues mejor todavía. Pero bueno, que sí, es verdad que he tocado algunos palos, pues en el tema de arte sacro, el tema de musical, también algunas composiciones, de hecho alguna música para películas, bandas sonoras, pero bueno, que es muy testimonial, no es mi fuerte. Bueno, yo creo que mi fuerte no es nada, simplemente hago estas cosas porque esto de escribir libros y dar conferencias porque veo que nadie lo hace y es necesario. Pero me parece a mí, me da la sensación de que otros más preparados, con más preparación, deberían estar haciendo lo que yo hago y no lo hacen y se esconden y no quieren afrontar esa responsabilidad. Entonces, cuando no hay nadie, pues me recuerda un poco la figura aquella de David y Goliat, ¿no? Dice, ¿quién quiere luchar contra Goliat? Y miraban por un lado, miraban para otro y ahí no salía nadie a hacerle frente a aquel gigante, ¿no? Y tuvo que ser uno ahí debilucho y un muchacho que no tenía mucha capacidad, pero que se tiró un paso al frente, ¿no? Dio un paso al frente. Pues no sé, quizá hay algunas personas que están haciendo lo que pueden, porque hay los que sí podrían hacerlo, no lo hacen. Los cargos institucionales, catedráticos de mucho nivel, obispos, gente del mundo de la cultura, no se atreven a enfrentarse al monstruo porque les supone una pérdida económica, una marginación, y a veces ese papel lo tienen que hacer gente sencilla, gente de la calle, gente con menos preparación, y ese es mi caso. Yo no voy a hablar de que yo sea ningún erudito porque no lo soy, pero digamos que como nadie da el paso al frente, pues alguien tiene que hacerlo. Entonces, dentro del mundo del arte, pues yo voy a intentar expresar también, he hecho mis proyectos por todo el mundo. He trabajado en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. He hecho algunas cosas interesantes de las que me siento orgulloso, pero tampoco que sea nada del otro mundo.
Y en el tema de la literatura, pues lo mismo. Estoy escribiendo ensayos, he escrito mucha literatura juvenil, infantil, para niños, para educar a los jóvenes en una serie de valores que están en decadencia. Ahora mismo toda la literatura infantil y juvenil es un delirio, una locura. Todos son vampiros, magia, feminismo de locos, ideología de género, cosas que no tienen moralmente deplorables. Eso es lo que enseñan a los críos. Pues yo me he dedicado a ir contracorriente escribiendo cuentos infantiles y literatura juvenil contraria a todo eso. ¿Que hago poco? Pues sí, no lo sé, pero hay gente que me lo agradece y a mí pues me emociona saber que hago algo que puede ser interesante para gente, ¿no? Y luego en el tema de ensayo, pues también me he planteado esa obligación. Voy a sacar ahora este tercer libro de la trilogía sobre ideología de género. Son libros sociológicos sobre sociología y espero, bueno, yo sé que no se va a quedar ahí, estoy seguro, porque ya en mi cabeza hay ya un cuarto y un quinto libro. Sí. Están ahí ya queriendo... Cocinándose queriendo salir a la luz. Si Dios me lo concede, pues haré alguna cosa más. Sí. Ahora voy a sacar este que lo tengo ya en la puerta. Y estoy ya con las contracciones. Y en cuanto ya salga ese, pues me pondré con el siguiente. Para ir acabando, vamos a hacer un pequeño juego. Yo te voy a dar el inicio de una frase y tú tienes que completarla, ¿vale? Si te parece bien. Vamos a ver si se juega. Yo no soy muy bueno con los juegos. Puede ser breve o extenderte lo que quieras, ¿vale? Vale. Venga. Un escritor siente. Tú tienes que seguir la frase. ¿Cómo has dicho? Un escritor siente lo que escribe. Un revolucionario es. Un idealista. Sin amor. Sin amor hay vacío. La muerte es. Una transición. Para mejorar la calidad de vida. Hay que tener amigos. Con el progreso actual de la sociedad llegaremos al abismo. La verdad es. Jesucristo. Para conocernos más. O también podríamos decir, la verdad es anterior a nosotros. Anterior a nosotros. ¿Y quién es nosotros? A los seres humanos. Este vehículo. Anterior a mí, anterior a los seres humanos. Porque hay gente que no cree en Jesucristo, pero tiene que reconocer que lo que es le ha sido dado. No lo ha construido él. Un regalo de alguien. Hay gente que no cree en Dios, pero la verdad es anterior a ti. Claro. Nosotros, nuestra realidad es anterior, o sea, nuestra realidad es posterior, nuestra existencia es posterior. Sí. Quien dice Dios también podría ser la naturaleza, ¿no? En general, o un reconocimiento de una entidad superior. Exactamente. Nos ha sido dado. Sí. Los existencialistas, bueno, por ejemplo, Sartre decía que la existencia es anterior a la esencia. Como digamos, discurso de que es el hombre el que se construye a sí mismo. De que nada existe si el hombre no lo construye. Somos creadores de la realidad. Sí. Y en cambio no es así. Existe algo que es anterior a nosotros. Y la verdad es anterior a nosotros. No la podemos construir. Nosotros la podemos descubrir.
pero no construirla. Ujú, ujú. La verdad existe, es anterior a nosotros. No la podemos construir. La verdad no se construye, se descubre. Yo creo que Jesucristo, para el agnóstico, pues este mensaje es que tú no te has creado a ti mismo. Sí. Yo lo veo como que nuestras vidas son relacionales y las historias que nos montamos, o sea, siempre están relacionadas a algo, pero el fundamento, yo creo que ahí apunta, ¿no? Lo que estás diciendo. Sí, el foco en la filosofía. En la filosofía decía Santo Tomás de Aquino, cuando llegaba a clase, él fue el profesor más joven de su época, ahí en la Sorbona daba clases con 27 años, era una eminencia. El primer día de clase colocaba una manzana en la mesa del profesor Sí. y decía, esto es una manzana, el que no esté de acuerdo puede salir de la clase. ¿Qué significa eso? Que la verdad, como me has hecho la pregunta de la verdad, Sí. la verdad no es que yo adapte la manzana a mi pensamiento, sino mi pensamiento a la manzana. Ujú. La verdad está ahí. Y yo tengo que intentar con mi razón y el dato empírico, porque los sentidos pueden ser engañosos, como decía Descartes, ¿no? Sí. Contradiciendo al empirismo. Ujú. Los sentidos pueden ser engañosos, debo utilizar la razón, pero es necesario también el empirismo, es decir, todo me tiene que llevar a encontrar la verdad, no al revés, no la verdad adaptarla a mi pensamiento. Y ahora toda esta mentalidad del género es eso, o sea, es que la verdad, lo que nos dice el empirismo, lo que nos dicen nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra razón, lo que nos dice la ciencia, todo eso se cuestiona. Yo soy el que le da el ser a las cosas. Y puede ser cualquier cosa. Y yo ¿no? puedo decir que soy un gato, puedo decir que y eso es el movimiento queer, es ese delirio, el movimiento queer, es un delirio que se ha normalizado y se está normalizando y se está incluso legalizando, legislando para que todo eso sea digamos, legal, incluso de forma coactiva y punible, el que se oponga será castigado. Uh-huh. O sea, lo que yo pienso, mi deseo, mi sentimiento, mi autopercepción, mi percepción de las cosas, esa es la verdad. De modo que un delirio, una locura. Uh-huh. Cuando yo lo que tengo que hacer es descubrir la verdad. Eso viene un poco también, bueno, es Kant, el filósofo, el que le da la vuelta a la tortilla, le da la vuelta y dice, no, el foco de atención no está en el objeto, sino en el que lo interpreta. Exacto. De modo que él puede, según lo interprete, crear. Esto es más largo de explicar, pero más o menos con esas dos pinceladas. Uh-huh. Nosotros tenemos la obligación de descubrir la verdad. Uh-huh. Y porque es anterior a nosotros. Ya digo, para el creyente será Jesucristo, será Dios. Para el no creyente será una fuerza pero tú has recibido lo que eres. Cuando tú has nacido, tú de pronto te vas haciendo un año y medio, te miras las manitas, te miras al espejo, ves tu color de tus ojos. Nada has hecho tú para que se haya construido eso. Te ha sido dado. Cuando tienes 8 años, te sientas con tu mamá en el sofá y ella te enseña un libro de estos de fotos de cuando tú eras pequeño. Aquí, mira, aquí naciste, aquí fue tu bautizo. Aquí tú existías antes de percibirte. No eres Dios. Uh-huh. Como los existencialistas dicen, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y eso es de reconocerlo, es de humildad. Y si no somos humildes, no estamos en la verdad. Si el ser humano no es humilde, no está en la verdad. Por eso ahora toda esta locura que estamos, hacia donde vamos, es del género, nos lleva a un disparate aún mayor, que es todo lo que están preparando de la inteligencia artificial, los seres, digamos, cyborg, el transhumanismo, el poshumanismo, el transhumanismo, todo eso están preparándolo porque
estos se creen dioses y entonces van contra la naturaleza humana. Es una deshumanización hacia la que vamos. Pero lo previo a todo eso es educar a las nuevas generaciones en ideología de género. Si no se hace esa labor, no pueden llegar al otro objetivo. El objetivo es ese, el poshumanismo y el transhumanismo. Pero tienen que hacer primero una labor previa de convencer a los niños. ¿Tú qué eres, niño o niña? En el cole. Pues no lo sé, mi mamá me ha dicho que soy una niña. No, tu mamá no te tiene que decir a ti lo que tú eres. Tú eres lo que tú quieras ser. Tú decidirás lo que quieras ser. También pasan por alto a veces la biología, ¿no? También. No, totalmente. La ciencia de tantos años. Entonces le dicen que él puede decidir y le confunden, pero ya le están metiendo un veneno. Le están diciendo que como él puede ser lo que quiera ser, le están preparando el terreno para ese proyecto transhumanista que están preparando estas élites de gente que son, pues no sé cómo llamarlos, diabólicos o no sé cómo. Porque es una cosa deshumanizante completamente lo que están proyectando. No lo había pensado eso del transhumanismo. Para eso estoy aquí yo, sí, para explicártelo. Sí. Genial. ¿Cómo descubrimos la verdad? Acabando ya. ¿Cómo? Tenemos el derecho de buscarla, porque hemos nacido por un don de Dios y tenemos el derecho y la oportunidad de buscarla. Pero lo primero que hace falta para buscar la verdad y para encontrarla es la humildad. Sin humildad no se puede. Cuanto más inteligente o más conocimiento te crees que tienes, precisamente los grandes sabios dicen no sé nada. Cuanto más inteligente y más conocimiento, más humilde debes ser. Porque te ves ante el abismo de lo que no conoces y tienes que decir no sé nada. Humildad. Con la humildad, la verdad se te hace la encontradiza. La verdad se te hace la encontradiza. Está deseando, está en los caminos esperando a que pases para encontrarse contigo, en los cruces de camino. Está esperando que pases por ahí para hacerse encontradiza contigo. La encontradiza. Esa es la verdad. Nos quiere encontrar. Pero si tú eres un soberbio, no la vas a encontrar. Porque con la soberbia no se encuentra la verdad nunca. Por eso a veces los más sencillos les ha sido revelada la verdad. En muchas ocasiones son los más sencillos los que la encuentran. Y los grandes se pierden en disquisiciones que no llevan a ningún sitio. Qué bueno. Sí, para mí la humildad es apertura también de mente y, por otro lado, la soberbia es como la ignorancia ilustrada. En plan, te crees que sabes algo y luego hay ignorancia infinita, siempre. Siempre está ahí. No. Esa arrogancia nos lleva al precipicio. Pues mira, Francisco, la última pregunta y ya acabamos. Y es, imagínate que tienes a una persona joven delante que está emprendiendo su vida. ¿Qué consejo le darías como si fuera tu hijo a esa persona que está delante? Bueno, pues lo primero que debemos hacer, hablarle a los hijos, es de lo que sucede, de lo que está sucediendo, de cómo hay gente que quieren esclavizar a las nuevas generaciones, a los niños, a los adolescentes. Le ayudaría a protegerse de esa propaganda invasiva, le ayudaría a escuchar muchas opiniones, a leer libros, a recomendarle libros y a recomendarle mensajes que puedan servirle para contrastar, para no escuchar solamente un pensamiento obligatorio y único, y que abriera la mente a lo máximo posible, ¿no? Eso es lo primero, al conocimiento, abrir la mente al conocimiento. Lo segundo que le diría sería que tuviera humildad, que no tuviera soberbia y que pidiera ayuda, porque, como digo, la verdad está deseando hacerse la encontradiza con yo tengo 7 hijos. Está deseando encontrarse con ellos
Yo he sido un instrumento en sus vidas, provisional. Tenía una misión de criarlos y educarlos con lo mejor que he sabido, según mis luces. Pero ahora que ya van siendo adolescentes y jóvenes, pues tienen que empezar a tomar sus propias decisiones. Pero sobre todo humildad, es la clave del asunto. Porque con humildad se encuentra la verdad. El que se humilla, llega. El que no, fracasa. Ese es un poco el mensaje que yo le daría a los adolescentes. Porque si no, pues van a caer en las garras de muchas mentiras, muchas falsedades, mucho adoctrinamiento y manipulación. Porque es lo que ahora mismo es la herramienta. Siempre ha habido ideologías, no sé, que han ido embaucando a los jóvenes. En el siglo XX pues está lleno del comunismo, todo el marxismo. Que a esto, antes me has preguntado que soy un revolucionario, yo soy un idealista, pero muchos idealistas son equivocados. Porque persiguen ideales, pero engañados. Muchos de estos que fueron comunistas o vivieron engañados creyendo que la salvación estaba en esas teorías, en esos ideales. El mundo del nazismo también, toda esta gente seguían a unos líderes, a unos líderes que pensaban que les iban a encontrar el camino de la salvación de una sociedad más justa, mejor. Y luego pues llegó la generación del 98 con el prohibido prohibir, el movimiento hippie, el movimiento estudiantil, y que fue también otro modo de revolución cultural, por mayo del 68. Luego han ido viniendo distintas etapas, distintas ideologías en el siglo XX que han ido marcando hitos, pero todas han sido fracasadas, todas han sido mentiras. Han ido llevando a la juventud por caminos de ideales que no eran ciertos, que no eran la verdad. Y ahora estamos en la época de otros ideales que han surgido, otras religiones sin Dios, son ideologías, género, movimiento queer, ahora con la religión climática, esta que es una locura, el animalismo deslocado, que no tiene sentido, ni pies ni cabeza. Y todo eso va llevando a la juventud y a la gente idealista hacia unos caminos, hacia unos derroteros de fracaso, de decepción, de desengaño. Entonces, pues hay que intentar proteger a la juventud de todo eso y enseñarles el camino. Necesitarán equivocarse también y tropezar, pero que sea lo menos posible. No es lo mismo caer y poder levantarse que algunos que caen y ya no se pueden levantar. Conozco muchos casos, porque yo lo investigo mucho, pues estoy investigando mucho ese tema. Por ejemplo, aquellos chicos que hacen disparates irreversibles. Por ejemplo, se hormonan desde los 9 o 10 años, 11 años, luego con 16 se castran. Eso es irreversible. Luego se arrepienten. Sí. Conozco muchos casos, he entrevistado. En algunos de mis libros he hecho entrevistas a gente que se ha arrepentido de haberse castrado, de haberse operado. ¿Ahora qué? Se han dado cuenta de que habían caído habían sido embaucados y eso es terrorífico porque eso no tiene vuelta atrás. Entonces todo eso es muy peligroso. Hay tropiezos que se pueden rectificar, pero hay otros que son, por ejemplo, cuando ha habido una generación también en España que cayó en la droga fuerte, ¿no? En la heroína. Ahora ya eso ha bajado mucho. Pero hubo una época de heroinómanos, de la época de mi juventud. Cuántas juventudes, cuántas vidas se perdieron por caer en esa idolatría del carpe diem. Sí. Disfruta, vive el momento. Hedonismo también. Exactamente, hedonismo y posmodernismo. Sí. Y ahora han cambiado las drogas, ahora son otras, pero está la cocaína, están las drogas sintéticas, pero... Y drogas más sutiles como sí. Las redes sociales. Sí, la instantaneidad también. O sea que van cambiando los ídolos, los falsos ídolos, los falsos. Y eso, pues claro, hay que intentar proteger a los jóvenes. Me preguntaba por mis hijos. Yo tengo 7 hijos. Y hay que intentar protegerlos de todo eso. Pero no es fácil. Y al final ellos ya tendrán que tomar su propio camino. Nosotros, como digo yo, en mis luces he hecho lo que he podido con mis torpezas y con mi
fallos, he hecho lo que he podido y luego llega un momento en que ellos ya tienen que caminar solos y llegar a sus propias conclusiones y espero que sufran o sean felices. Espero que sufran lo menos posible, mejor dicho, espero que sean felices. Porque a veces el sufrimiento lo necesitan. Yo también estoy de acuerdo con eso. Bueno. Pues muchísimas gracias, Francisco. Es todo un honor. Siento que no había mejores palabras para acabar. Así que... Muy bien, pues muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Y no olvides que el mal avanza siempre, no porque los malos quieran, sino porque los buenos no hacen nada para impedirlo.